So in this class this semester, I'm making three big predictions, right? First is that Trump will win in November. Second is that the United States will go to war against Iran. And the third big prediction is that the United States will lose this war, which will forever change the global order. Creo que Irán tiene muchas más ventajas sobre Estados Unidos. La realidad es que ahora mismo es una guerra de desgaste entre Estados Unidos e Irán, y donde tienes estos misiles de millones de dólares, misiles tratando de derribar estos drones de $50,000, y eso no es sostenible a largo plazo. Aunque Estados Unidos no se beneficia de esta guerra contra Irán, Trump personalmente sí se beneficia. Está claro que somos gobernados por sociedades secretas. Está claro que el mundo está gobernado por estos individuos que tienen mucho poder. Así que, según mi análisis de cómo está progresando la guerra, creo que Irán tiene muchas más ventajas sobre Estados Unidos. La realidad es que ahora mismo es una guerra de desgaste entre Estados Unidos e Irán, y los iraníes llevan 20 años preparándose para este conflicto. En su escatología, en su religión, esta es una guerra contra el gran Satán. Han tenido muchos ensayos previos. El pasado junio hubo una guerra de 12 días en la que los iraníes pudieron examinar y analizar las capacidades de ataque tanto de los israelíes como de los estadounidenses, y han tenido mucho tiempo, 8 meses, para prepararse completamente para este nuevo ataque. A través de sus diversos aliados regionales, los hutíes, Hezbollah, Hamas, así como también las diferentes milicias chiitas, han podido comprender realmente la mentalidad estadounidense. Y ahora tienen una estrategia bastante buena sobre cómo debilitar y, en última instancia, destruir el imperio estadounidense. Así que lo que están haciendo los iraníes es librar una guerra contra toda la economía global. Y por eso están atacando a los países del CSG. Y no solo están atacando a los países del CSG, a las bases estadounidenses, sino que también están yendo tras la infraestructura energética crítica de estas bases. Bloquearon el paso del Trópico de los Alces y eventualmente irán tras las plantas de desalinización de agua, que son el sustento vital de estas naciones, porque no tienen un suministro de agua dulce. De hecho, la planta de desalinización de agua proporciona el 60% del suministro de agua del CSG. Así que si un dron, y estos drones cuestan $50,000, destruyera una planta de desalinización en Riad, Arabia Saudita, y es una ciudad de 10 millones de personas, ¿verdad? Se quedarían sin agua en 2 semanas. En 2 semanas. Y ahora mismo, los iraníes han cerrado de facto el estrecho de Hormuz, y el CSG obtiene el 90% de sus alimentos a través del estrecho de Hormuz. Así que sé que mucha gente está hablando de las interrupciones en la economía global, pero en este momento los iraníes en realidad están amenazando la propia existencia de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Qatar. Y la razón por la que esto es importante es que los estados del Golfo son realmente la pieza clave de la economía estadounidense. Lo que hacen es vender petrodólares y luego reciclan esos petrodólares de vuelta a la economía estadounidense a través de inversiones en el mercado de valores. Y ahora mismo sabemos que toda la economía estadounidense se sostiene gracias a las inversiones en inteligencia artificial y centros de datos. Y gran parte de eso proviene de los estados del Golfo. Así que si los estados del Golfo ya no pueden vender petróleo y ya no pueden financiar la inteligencia artificial, esta burbuja de IA en Estados Unidos. Entonces, esta burbuja de IA estallará, y con ella también estallará toda la economía estadounidense, que en realidad es un esquema Ponzi financiero. Esa es una situación grave a la que se enfrentan los estadounidenses en este momento. Así que mi primer punto es que el ejército de Estados Unidos no está diseñado para pelear una guerra del siglo XXI. Recuerda que el complejo militar industrial surgió después de la Segunda Guerra Mundial y fue diseñado para pelear la Guerra Fría. Y la Guerra Fría realmente se trataba de mostrar músculo de quién podía enviar personas al espacio, quién lograba primero poner a alguien en la Luna,
quién tenía los sistemas de misiles más complejos. Así que toda la estrategia militar estadounidense gira en torno a tecnología muy sofisticada que cuesta mucho dinero construir. Y eso es básicamente lo que es el sistema de defensa aérea estadounidense. Y por eso estamos viendo esta asimetría, como señalas, en esta guerra, donde tienes estos misiles de millones de dólares, misiles tratando de derribar estos drones de $50,000, y eso no es sostenible a largo plazo. Así que lo que estamos viendo es realmente la ruptura del aura de invencibilidad e inviolabilidad que sostuvo la hegemonía estadounidense durante los últimos 20 años, especialmente después del colapso de la Unión Soviética. Y esto es realmente una reorganización no solo de la economía global, porque esto señala el colapso del petrodólar y con él todo el Estados Unidos. Sistema de moneda de reserva basado en el dólar, sino también la hegemonía global de Estados Unidos. Nos estamos moviendo hacia un mundo multipolar. Así que todos dicen que la peor calamidad que podría ocurrirle a Estados Unidos es si enviara tropas terrestres a Irán. Al mismo tiempo, Estados Unidos está comprometido con el cambio de régimen en Irán. Nunca hemos tenido un precedente en la historia donde se haya logrado un cambio de régimen solo desde el aire. Se necesitan tropas terrestres y desafortunadamente lo que va a suceder en los próximos meses es eso. La presión aumentará sobre Estados Unidos para que envíe tropas terrestres, especialmente desde los países del CCG y desde Israel, que están siendo atacados en este momento por los iraníes. Así que recuerden que si los países del CCG, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Irán, si ellos caen, entonces el petrodólar cae con ellos. Por eso los estadounidenses necesitan proteger a estos países y estos países van a exigirlo. O bien los estadounidenses sobornan a los iraníes para que cesen y esto sería como $520 en indemnización, ¿de acuerdo? O envían tropas terrestres para eliminar la amenaza iraní de una vez por todas. Y sé que no hay voluntad política para que se utilicen tropas terrestres contra Irán entre el pueblo estadounidense. Pero recuerden que entre el 70 y el 80% de los estadounidenses estaban en contra de los ataques iniciales contra Irán desde el principio. Teníamos curiosidad por conocer su opinión sobre un informe disputado aquí del Washington Post. Podemos mostrarlo aquí en la pantalla F3. Una presión por parte de los saudíes. Israel ayudó a convencer a Trump de atacar a Irán. Ahora bien, esto ha sido disputado internamente por Arabia Saudita, diciendo que ellos no presionaron a la administración Trump para atacar a Irán. Sin embargo, esto es claramente una filtración autorizada de nuestro propio gobierno, intentando al menos echar parte de la culpa en nombre del CCG. ¿Qué opina de este análisis y de esta narrativa de que Arabia Saudita también estaba intentando estar detrás de este impulso para bombardear Irán? Siempre he sostenido que tanto Arabia Saudita como Israel están profundamente interesados en un cambio de régimen en Irán. De hecho, Arabia Saudita ve a Irán como una crisis existencial mucho mayor que Israel. Porque recuerda, Israel todavía tiene armas nucleares e Israel es una economía muy diversa y sofisticada, mientras que Arabia Saudita depende completamente del petróleo. Y siempre ha tenido problemas con Irán, porque Irán es una teocracia opuesta a la monarquía saudita. Irán financia y equipa a los hutíes, que han sido antagonistas hacia Arabia Saudita durante mucho tiempo. Y en este momento la economía saudita está sufriendo. Ha estado intentando orientarse más hacia una economía turística. Por eso trajeron a Renato. Por eso están cambiando hacia los esports. Por eso están construyendo algo llamado Align, Neom, y todas estas cosas no están funcionando. Así que necesitan poder controlar los recursos petroleros de todo Oriente Medio si quieren sobrevivir y prosperar como nación. Así que sí creo que este informe es creíble, aunque haga quedar mal a Arabia Saudita. Pero recuerden, Arabia Saudita dice que quería la paz, pero ahora mismo están ayudando a los israelíes y estadounidenses a atacar a Irán porque están permitiendo que los israelíes y estadounidenses usen el espacio aéreo saudí. No lo entiendo del todo porque todavía siento que hay algunas piezas que no terminan de encajar. Antes de esta guerra contra Irán ya había altos mandos militares. Incluso el presidente del Estado Mayor Conjunto decía, esto es una muy mala idea. ¿Sabes? No estamos preparados para esto. Ya sabes, todos los cálculos sobre los interceptores se han discutido durante meses a estas alturas y aún así Trump decidió seguir adelante. ¿Cuál es el cálculo que él estaba haciendo aquí? ¿Qué lo llevó a tomar lo que ya sabes, ya parece ser acciones catastróficas? Bien.
Bien, de acuerdo. Esta es la pregunta clave. ¿Por qué hicieron esto? Creo que hay tres posibilidades, ¿de acuerdo? Y creo que las tres posibilidades son válidas. La primera es la idea de la arrogancia. Si miras la historia, así es como se comportan los imperios. Así que el secuestro de Mindoro fue rápido, exitoso y fue una descarga de adrenalina para Trump. Y eso lo hizo sentirse demasiado confiado en la capacidad del ejército estadounidense. ¿De acuerdo? Así que la arrogancia es un factor y vemos esto a lo largo de la historia. ¿Por qué Hitler invadió a Stalin? Porque conquistó Europa muy fácilmente y pensó que era invencible, ¿verdad? Y eso llevó a la destrucción del ejército alemán en la Unión Soviética. Así que la arrogancia es un factor. Luego hay que considerar el cálculo político interno, donde aunque Estados Unidos no se beneficia de esta guerra contra Irán, Trump personalmente sí se beneficia. ¿Por qué? Porque los saudíes y los israelíes lo están sobornando para que ataque a Irán. Recuerden que los saudíes invirtieron $2.000 millones en el fondo de capital privado de Jared Kushner, quien es el yerno de Donald Trump. Y los israelíes, a través de Mayor Adelson, han estado financiando la carrera política local de Trump. Así que Mayor Adelson, hace unos meses, dijo que pondría entre 20 y 50 millones de dólares si Trump se postulara para un tercer mandato. Así que Trump está recibiendo mucho apoyo financiero y político de los saudíes y los israelíes. Además, recuerden que si esta guerra se complica y Trump se ve obligado a usar tropas terrestres, probablemente obtendrá la aprobación del Congreso. Y esto le dará poderes de guerra de emergencia, lo que le permitirá influir en las elecciones de medio término. Así que Trump está pensando en un tercer mandato. Y creo que en condiciones normales probablemente no lo consiga. Pero si hay una guerra en curso, y puedes retrasar las elecciones y tienes poderes de guerra de emergencia y la gente se une en torno a la bandera, entonces probablemente sí consiga un tercer mandato. Y el último factor que es muy importante es un factor escatológico, donde si miras los archivos de Epson, está claro que somos gobernados por sociedades secretas.